Audio de mercados de Andbank del lunes 21 de febrero de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Sin duda, uno de los factores más determinantes para los mercados hoy es la inflación. De la inflación depende lo que diga el Banco Central. Pero la inflación también depende de cómo evolucione el shock energético. Y el shock energético depende a su vez de cómo evolucione la cuestión geopolítica. Así que podemos decir que entre geopolítica y lo que diga Powell, pues hay una estrecha relación. Así que un mayor entendimiento de la geopolítica puede ayudarnos a contextualizar mejor la forma en la que opera el mundo hoy. Estamos ante una de las crisis de seguridad más grandes de las últimas décadas. Por un lado tenemos la inteligencia de los Estados Unidos diciendo que Rusia está preparada para lanzar una operación militar en Ucrania. Y por otro lado tenemos a Rusia negándolo, pero al mismo tiempo sugiriendo que eso es una posibilidad si Occidente sigue desplegándose hacia el este. Sea como fuere, la buena noticia de este lunes es que hay un acuerdo para una cumbre entre Biden y Putin, lo cual podría darnos oxígeno. La Casa Blanca ha confirmado la propuesta de reunión, cuyos detalles conoceremos, entiendo, a lo largo del día de hoy, aunque, mientras tanto, la Casa Blanca también continúa diciendo o informando que Rusia parece continuar con las preparaciones para un asalto o una invasión de Ucrania, así que una de cal y una de arena. Bien, hablemos de esta situación, de este conflicto geopolítico en Ucrania. Ya hemos dicho que hoy todo nos lleva a geopolítica, o prácticamente lo que ocurre en los mercados va a depender de la geopolítica, pues esta determina el shock energético, el precio de la energía, la inflación y, en último término, lo que diga el Banco Central. Debo reconocer que hasta hace poco la sensación de peligro era escasa sobre la cuestión geopolítica, pero todo cambió cuando China entra en juego y pasa a formar lo que se denomina un eje de conveniencia con China. Esto no viene de nuevo. Llevamos 2 décadas entre ambos países estrechando vínculos, ¿no? Jiang Zemin y Putin en 2001 firmaron el Tratado de los 20 años, ¿no? Un tratado de cooperación y de paz. En 2014, con la primera crisis de Ucrania, Rusia pivota hacia China. En 2022, hoy el alineamiento es total. Son 2 líderes que deben entender ustedes que se tutean, y esto es muy inusual en las cumbres. Incluso un periodista me informó el otro día que Xi Jinping abrió una botella de vodka para bebérsela con su amigo Putin y celebrar su aniversario. Bien, esto no viene de ahora, viene de lejos, pero ahora se ha formalizado con ese discurso compartido entre Xi Jinping y Vladimir Putin en una ceremonia de los Juegos Olímpicos, que la verdad es que lo último que se esperaría es escuchar lo que escuchó. Una declaración conjunta de 2 líderes con un alto contenido político, ¿no? Alto contenido político en el que anunciaron un aumento de la coordinación en defensa y en política exterior. Y informarán de otras informaciones importantes, relevantes, como por ejemplo un nuevo proyecto gasístico. Bien, sea como fuere, tenemos lo que tenemos y esta formalización del eje de conveniencia. La pregunta es, ¿y a partir de ahora qué pasa con este eje de conveniencia? Recalco la idea de que es a partir de la entrada de China, un apoyo indirecto de China a lo que pueda hacer Rusia en Ucrania, que es cuando saltan las alarmas y la gente empieza a ponerse un poco más nerviosa. Hay quien piensa que este eje va a ir a más, es decir, se va a hacer más fuerte y va a presionar más a Occidente. Al fin y al cabo, una de las razones por las que este eje debiera ir a más es que se trata de economías complementarias, ¿no? Rusia ofrece gas y petróleo y granos, y China ofrece maquinaria de generación eléctrica y capital. No en vano, el comercio bilateral entre ambas economías ha saltado, ¿no? Desde los 11.000 millones apenas en 2001 a los 150.000 millones en 2021 y probablemente alcance la cifra de 200.000 millones de dólares por allí por el 2025. El proyecto gasístico nuevo anunciado entre ambas economías es algo que ha sido motivo de preocupación para analistas, ¿no? En el sentido de que creen
que mediante este proyecto pues Europa sale perdiendo. Bien, aquí deben saber que Rusia ya provisiona gas a China del orden de unos 10.000 millones o 10 billion metros cúbicos con un gasoducto que se llama Power Siberia, y este nuevo proyecto recibiría el nombre de Power Siberia 2, que en principio está pensado para proporcionar otros 10 billion metros cúbicos de gas, lo que en mi opinión no representa una gran amenaza para Europa. ¿Por qué? Porque 10 más 10 son 20 billion metros cúbicos y Europa consume 500 billion metros cúbicos. Entonces sí que se pretende poner en competencia mediante este gasoducto. Gazprom pretende poner en competencia a Europa y a China, venderé al mejor postor o venderé antes a mi amigo que a los europeos, pero estamos hablando de 10 billion adicionales para un total de 20 billion. Lo que pasa es que este nuevo gasoducto en realidad se ha anunciado que se va a construir con una capacidad de hasta 50 billion, y eso ya serían palabras mayores, porque 50 billion es precisamente la capacidad que tiene Nord Stream 2 con el que abastecer al norte de Europa. Sea como fuere, es cierto que China es un gran consumidor de gas ya, 380 billion metros cúbicos, todavía por debajo de Europa, prácticamente un poco más que la mitad de que Estados Unidos, que es el máximo consumidor de gas, pero 380 billion metros cúbicos para China ya lo convierte en un pequeño monstruo consumidor glotón de gas. Y claro, hacer un nuevo pipeline que además, curiosamente, va a estar conectado a los yacimientos, o se va a nutrir de los yacimientos de los que se abastece a Europa, pues la verdad es que sugiere un problema para Europa. Ahora bien, no nos engañemos. Este pipeline tiene que construirse, esto puede llevarnos años o incluso, me atrevería a decir que hasta una década. Por lo tanto, no es una amenaza de corto plazo. Uno de los drivers que hace que la gente se preocupe por la cuestión geopolítica, y por eso los mercados reaccionan a la baja cada vez que hay tensión, y vuelvo a repetir, esto se intensifica cuando China entra en escena, es que Occidente tradicionalmente ha visto a Rusia y a China como desafíos separados. Trabajaban quizás en paralelo, pero de forma separada. Hoy esto no es así. Con este eje de conveniencia, pues parece que habríamos pasado de dos pequeños desafíos a una gran amenaza combinada. Y esto es lo que preocupa a algunos. Al fin y al cabo, se habla, como decía, de que China pudiera apoyar a Rusia en sus decisiones sobre Ucrania. Por ejemplo, una invasión. Bueno, ahí está la reflexión, ¿no? Flota en el ambiente. ¿Hasta qué punto China estará dispuesta a apoyar a Rusia? Dicho de otra manera o haciendo otra lectura, Rusia puede sentirse más fuerte ahora en sus decisiones para con Ucrania. Al fin y al cabo, Biden y los Estados Unidos están impulsando a China hacia los brazos de Rusia y a Rusia hacia los brazos de China, ¿no? Y eso puede acabar en un aumento de la cooperación militar, según algunos, ¿no? La razón es que Biden pues está promocionando esa visión de un mundo dividido, ¿no?, entre democracias y autocracias. Ahora bien, vayamos al origen de la cuestión. Creo que hay razones por las que este miedo comprensible a que la cuestión geopolítica se siga descontrolando o siga tensionada, provocando más tensión todavía en la energía y en la inflación y caídas de los mercados. Creo que hay razones por las que este miedo comprensible al descontrol de la geopolítica pueda ser exagerado. Dicho de otra forma, creo que hay razones por las que esta cuestión podría calmarse. La primera, cuando uno lee a los expertos en la materia, que es lo que tiene que hacer, tiene que leer, primero los bestsellers históricos, ¿no? Tiene que leer a Henry Kissinger y su libro World Order. Tiene que leer a Tim Marshall y leer su libro Prisoners of Geography. O incluso libros más nuevos, ¿no?, de Mary Kaldor, por ejemplo, New and Old War, o otro libro muy interesante de Erika Fatland, ¿no?, Sovietistán. Cuando uno lee a estos grandes,
ve que coinciden en el que no hay un riesgo de una alianza completa antioccidental. Una alianza completa, me refiero, entre China y Rusia. De cierta manera, siguen necesitando de Occidente. Y esto es un primer factor de tranquilidad. Un segundo factor de tranquilidad que uno aprende cuando lee a los grandes es que ambas partes permanecen casadas con lo que ellos denominan la idea de la autonomía estratégica. Una autonomía estratégica que hace inviable o que evita que hayan acuerdos que los obliguen a ir a la guerra por el otro, ¿vale? Esto es algo que los expertos descartan. Los expertos también dicen, y esto sería la tercera razón para la tranquilidad, que puede que estos dos países tengan valores comunes, pero está claro que tienen intereses muy diferentes. Por ejemplo, China cree y habla constantemente de la integridad territorial. Tiene miedo a escisiones. Nunca apoyaría una invasión de Ucrania, dicen, porque podría perder legitimidad sobre sus aspiraciones con Taiwán. De hecho, China aún no ha reconocido la soberanía rusa de Crimea, y esto es una gran clave sobre hasta qué punto Rusia realmente puede sentirse fuerte y apoyada por China. Pues no está tan claro. Una cuarta razón para la tranquilidad, para no pensar en este eje como un gran bloque y una gran amenaza en la que Rusia se pueda sentir respaldado, sería que no comparten servicios de inteligencia, al parecer, y eso los sitúa en una gran desventaja individualmente contra la gran alianza de los 5 ojos, de Five Eyes Alliance, que ellos denominan, ¿no? O la anglosfera, ¿no? Pues Reino Unido, Estados Unidos, Australia, ¿no? Que precisamente pues están conformando grupos, ¿no? Como el denominado AUKUS, ¿no? Que hacen pues maniobras militares navales conjuntas en la región, etcétera, etcétera. Una quinta razón es que quizás Estado a Estado haya una relación aparentemente estrecha desde un punto de vista político entre Rusia y China, pero la verdad es que cuando uno baja al terreno ve que las empresas chinas ven muchísimas dificultades en hacer negocios en Rusia. De hecho, consideran a Rusia como un país corrupto y difícil de navegar. Sexta razón, también en la misma línea, las inversiones de China en Rusia son decepcionantes. Se esperaba muchísimo del programa OBOR, One Belt, One Road, o la nueva ruta de la seda, una iniciativa china para atraer a su órbita a otros países, y entre ellos Rusia. Pues la verdad es que de lo que se esperaba, nada de nada. Hay una fricción importante entre ambos países. Hablábamos de valores comunes, pero los intereses en modo alguno pueden ser comunes, ni tan solo parecidos. ¿Qué intereses parecidos pueden tener dos economías tan diferentes en tamaño? Está claro que en esta coalición o en este eje hay un partner senior, que es China, y un partner junior, que es Rusia. Digámoslo de otra manera, para China, Rusia representa apenas el 1%, máximo el 2% de su comercio. En cambio, para Rusia, China representa más del 20% de su comercio. Uno necesita al otro más de lo que el otro necesita al primero. Así que esto hace que sea prácticamente imposible que compartan intereses. Octava razón, Rusia, como comentaba el otro día, intenta escapar a los efectos de las sanciones que Occidente, tanto Estados Unidos como Europa sobre todo, pues le impusieron a raíz de la primera crisis en Ucrania en 2014. Rusia está fallando, está fracasando en escapar a los efectos de estas sanciones. La banca rusa está siendo muy golpeada y, por cierto, los bancos chinos no están sustituyendo a los bancos rusos en Rusia. Están prestando muy poquito en Rusia, me refiero a los bancos chinos. Para escapar a los efectos de las sanciones, Moscú intenta construir lo que se denomina un sistema alternativo de pagos global. Ese sistema en el que los bancos occidentales utilizan para liquidar transacciones y un sistema del que los bancos rusos están exentos o están, separados. Rusia intenta crear su propia infraestructura o sistema de pagos internacional alternativo, el que se denomina Cross-Border Interbank Payment System,
Intenta atraer a China a este sistema alternativo, quiere expandirlo a los países del BRIC, quiere expandirlo también a las naciones de la Euroasia Economic Union, me refiero a Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán. Intenta también atraer, por supuesto, a Irán y lo está intentando con Turquía. Bien, sea como fuere, la verdad es que no hay ninguna evidencia de progreso. Y este Cross-Border International o Interbank Payment System apenas representa el 0,2, 0,3 del tráfico global financiero, muy poco. Así que no está en la mejor posición Rusia para seguir, digamos, alargando o llevar este conflicto a una situación que lo único que haría es empeorarle las cosas. Incluso, y esta es la última razón para la calma, el intento de entre ambos países de reducir el comercio en dólares, es decir, de escapar a la red del dólar, ha fracasado. La idea original sería escapar del dólar para precisamente transaccionar en monedas locales, me refiero al rublo y a la rupia. Y esto está fracasando. Los chinos no quieren el rublo porque nadie quiere el rublo, y los rusos no quieren el yuan porque el yuan no es totalmente convertible, así que pocas empresas quieren o aceptan una moneda que no sea convertible. Casi todo el comercio entre estos dos países se está realizando en euro, lo que significa que las sanciones europeas son en realidad una amenaza real. Conclusión. Sí puede que haya una alianza semipolítica que ha llevado 20 años construirla, pero de momento la cosa queda ahí. Lo que sería una alianza más estrecha, militar y económica, que hoy no existe, lo hemos demostrado con estas 10 informaciones, pues una alianza mucho más estrecha nos llevaría por lo menos otros 20 años. Es decir, no es ahora donde creo que empieza un conflicto, un gran conflicto de bloques a gran escala. No es ahora donde Occidente debe considerar a estos dos países como una sola amenaza, sino que Occidente debe seguir viendo a Rusia y a China como desafíos separados y por lo tanto más pequeños. Y si no estamos en una amenaza combinada, pues Rusia no tiene ese grip y ese apalancamiento sobre la situación que sí tendría si realmente la relación fuera mucho más estrecha y habláramos de una alianza militar a gran escala entre estos dos países. Este no es el caso, así que Rusia no tiene esas cualidades, no tiene ese grip, no tiene ese apalancamiento, y en tal circunstancia creo que Rusia pues no debiera llevar la situación mucho más lejos de lo que estamos hoy. Mientras tanto, en nuestra estrategia de gestión de mandatos, pues seguimos construyendo cartera a medida que van saliendo las opciones. No se trata de obsesionarnos con el resultado anual o el ranking en un año específico de las rentabilidades de la cartera, sino precisamente de construir una buena cartera en buenos subyacentes y a buenos precios, con unas valoraciones atractivas. Y en este sentido hemos incorporado Reino Unido, hemos expuesto las carteras al Reino Unido, pues porque en este conflicto energético de ausencia o escasez de gas en Europa, pues precisamente Reino Unido y Holanda son los que tienen más gas, ¿no? Y podría salir beneficiado. Tiene la tipología de empresas que nos gustan, medianas, muy cíclicas. Hay todavía un apetito por la rotación desde lo más growth a lo más cíclico o value. Por valoración, pues nos gusta el Reino Unido, se ha quedado muy atrás desde el Brexit. Es como si el Brexit, hubiera puesto el precio solo en el mercado del Reino Unido y no hubiera afectado para nada a Europa, cuando esto no es así. Bueno, por todas estas razones creemos que Reino Unido puede ser una buena opción de futuro, con vistas a largo plazo, y seguimos construyendo carteras en este entorno que les acabo de mencionar, en donde la geopolítica juega un papel relevante, pero en el que creemos que hay razones para la calma. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.